Estamos con Rafael Escolar, es un cineasta que produce o que nosotros conocemos su producción cordobesa, pero él es de Bilbao, es español. Pero hace unos 10 años que está instalado en Córdoba, sentimentalmente arraigado a la comunidad cordobesa. Así es. ¿Se podría decir? Se puede decir. Bueno, iba a estrenar, el motivo de la entrevista de la charla que vamos a tener es porque va a estrenar la película Uomo en el Auditorio de Radio Nacional y además porque acaba de terminar de rodar, todo con gente, con personalidades de la localidad, Adagio, ¿no? Acá terminas la preproducción. Terminaste el rodaje. El rodaje, de hecho iba a terminar ayer, pero por un imprevisto va a terminar el viernes. Rafael, ¿me contás Uomo básicamente así de qué trata? Uomo es la historia de un hombre de 40 años que, sufriendo una crisis personal, se refugia en un edificio abandonado de la localidad de Córdoba, intentando, bueno, un poco aclarar su cabeza y su mente, y la historia, digamos, va navegando en función de cuál es el motivo de esa crisis y finalmente, digamos, si supera o no supera ese motivo, esa crisis. Los actores son todos cordobeses. Son, sí, 100% cordobeses. Está Maximiliano Gallo, Pablo Tolosa, ¿o ellos son los de Gallo? No. En Uomo está como protagonista Pablo Tolosa. Bien. Está Maximiliano Gallo, Julio Perangeli, María Elena Troncoso, Natalia Discenso y Adriana Zaceta. Sí, son todos actores de aquí. Ser todos actores cordobeses. Y luego, sí es verdad que en Adagio repetimos, digamos, con algunos actores como Maximiliano Gallo, volvemos a repetir, digamos. Te miras al espejo y no te ves a vos. Ves a otro. Un desconocido. Ni rastro del que pensabas que eras. ¿Qué harías? ¿Y qué hace un español filmando en Córdoba? Pero yo hace tiempo me radiqué, estuve tiempo, digamos, como profesor. Y de a poco, bueno... ¿Como profesor de cine? Como profesor de cine. ¿Estabas en la Metro? Estaba en la Metro, estuve casi 4 años. Y bueno, intentando producir, intentando aportar dentro de lo que uno puede. Bueno, tener una experiencia acá. Y la verdad que, bueno, ese fue el motivo. Che, ¿y el cine te fue llevando a quedarte en Córdoba? ¿Tenías pensado, venías...? ¿Cómo fue tu relación con la producción cinematográfica local? Digo, porque es como por ahí hay un lugar común quizás de que los cineastas o los artistas tienen la meta de irse a filmar afuera, que por suerte hace unos años se está revirtiendo en Córdoba. ¿Qué te provocó de quedarte en Córdoba, esta relación? He tenido experiencia de filmar afuera, hice una película anterior, Postdata, la filmé íntegramente en Madrid. Lo que pasa que, bueno, también es verdad que está cambiando mucho, por suerte creo, el mundo cinematográfico. Y de pronto se pueden hablar de producciones, como antes se hablaba de la música de garage. Yo creo que hoy se puede hablar de cine de garage. ¿Qué es? El cine garage es el cine libre, con los medios que se cuentan en el momento. Un cine de bajo presupuesto. De bajo presupuesto, donde prima el compromiso de los que trabajan, el esfuerzo, y que de pronto hoy, con una película a lo mejor chiquita y sin presupuesto, puedes hacer ruido en el mundo. A ver, no quita que uno le gustaría y quiera contar con un mayor presupuesto, pero dada la realidad que quiere contar una historia y que nunca llega el momento, va al cine de garage. Es decir, tengo una cámara, somos 4 o 5 amigos, contamos con actores locales y vamos todos a contar una historia. Algo bueno tiene que haber salido de Uomo, porque si no, no te hubieras embarcado en un segundo proyecto como es Adagio, ¿no? Sí, cierto. Bueno, lo bueno es lo que te decía antes, que con una producción, digamos, muy chiquita, de pronto, bueno, puedes estar en un festival, puedes estar en otro, puedes hacer un poquito de ruido, pueden conocer el material, pueden conocer la producción cordobesa, los actores, y bueno, y puede asomar la cabeza. O sea, tampoco hay una pretensión de que vamos a romper taquilla, ni mucho menos, claro. Pero sí de poder contar nuestras historias y de estar presente, que de eso se trata. Y puntualmente de ir formando escuela. Para nosotros, para mí como director, el seguir sumando títulos y seguir teniendo experiencia, y para los actores cordobeses también creo que lo mismo, el poder contar películas a sus espaldas y bueno, y formar una escuela, ¿no? Maestro, ya puse el inodoro. ¿A dónde va el otro? En el departamento del lado. ¿Acá? Sí,
Bueno, vamos a acompañar el estreno de Uomo y lo vamos a anunciar en la página del cinematógrafo y te agradezco mucho por venir. No, por favor, a vosotros. Muchas gracias. Acabo de llegar del Festival Internacional de Cine de Valdivia, donde tuve la suerte de ser jurado. Y una de las cosas que pidieron, no a los jurados, sino a gente vinculada a otros festivales, fue elegir de los últimos 20 años las 10 mejores películas latinoamericanas. Básicamente, Valdivia cumplía 20 años y esta fue la propuesta. Algunas películas eran previsibles, otras no tanto. Historias Extraordinarias fue una de las elegidas, la película de Ginás, La Libertad de Alonso, La Ciénaga de Martel, Whisky, una película uruguaya. Es decir, esa fue un poco el universo. Pero la idea, al menos en principio, del programador Raúl Camargo fue generar una lista de películas muy valiosas, pero que no fueran tan conocidas. Lamentablemente el efecto de la encuesta no fue el resultado que yo creo que se esperaba. Fueron grandes películas, sin lugar a dudas, pero es un canon más conocido. Desde acá te propongo 5 películas no conocidas de Latinoamérica que poco tienen que ver con el latinoamericanismo y las expresiones que tienen que ver con el cine latinoamericano que se espera de Europa, que se desmarcan de este núcleo, de esta manera de entender el cine y que hacen del cine latinoamericano un cine muy sofisticado y absolutamente genial. La primera película que me parece importante de los últimos años es La vida útil, una película que hemos hablado en este lugar, de Federico Beiroj. Mira esta pequeña secuencia. La mentira es universal. La mentira es universal. Todos mentimos. Todos debemos mentir. La prudencia consiste en saber mentir con fines laudables. Hay que mentir para hacerle el bien al prójimo. En una palabra, hay que mentir sanamente, por humanidad. Hay que mentir francamente, hay que mentir con valor, hay que mentir con la cabeza erguida. Segunda película que me parece importantísima dentro del cine latinoamericano reciente es, en general, la obra de Ignacio Agüero, un tipo que está vinculado con el cine de Raúl Ruiz, en particular La genialidad, La libertad de Ruiz, es otra la concepción de puesta en escena, mucho más austera, pero no obstante genial. El otro día es la última película de este director, tiene que ver con una película que surge bajo la idea de toca a alguien a mi puerta, y esa persona entra a mi película y a partir de ahí se establece puedo ir a tu casa a filmar y toda la película se basa en eso. Detrás de esto hay una extraordinaria reflexión del tiempo y del espacio íntimo y del espacio público, el espacio de la casa y el espacio de los otros. El otro día se podría haber llamado tan solo Los otros o el otro, pero es además el otro día. Tiempo y espacio. Gran película latinoamericana, de esas que no gana tantos premios, pero es extraordinaria. El otro día de Ignacio Agüero. Mira estos fragmentos. ¿Cómo estás, amigo? Hola. Regáleme algo para hacer comida, una monedita que me pueda ayudar. Por favor. Ya. Ya. Edificio Máster es una película de Eduardo Coutinho, uno de los grandes realizadores brasileños de los últimos 3 décadas aproximadamente. Coutinho simplemente lo que hace es tomar un edificio de Copacabana y visitar literalmente, tras alquilar un espacio en ese mismo edificio, quienes viven en ese edificio. Y a partir de esto logra una composición social y los deseos, las fantasías y el delirio de los que viven en un departamento como una suerte de microcosmo de lo que puede ser el imaginario del Brasil en este tiempo histórico preciso. Gran película, Edificio Máster del gran Eduardo Coutinho. Eu sou tímido, hein? Eu sou tímido, sou muito gago. Como é que é? Sou tímido, sou gago. Vai ser terrível, hein? Você tem quantos anos? Tem 57. Sua mulher? 25. É o primeiro casamento ou não? Não, segundo. Quantos filhos? 2 filhos. E quem E criou? do casamento eu tenho um filho, do primeiro casamento. Sou pai solteiro, tenho um filho com 31 anos. O que quer dizer pai solteiro? Pai solteiro
Eu tinha 20 e poucos anos, aí apareceu um neném, era meu, eu assumi, pronto, fui pai solteiro. Começou a trabalhar há quantos anos? Comecei a trabalhar com 8 anos. Minha mãe comprou alguma coisa, umbu, feijão. Me explique como o senhor não deu nenhuma gaguejada nessa conversa. Não sei. Una de las joyas extraordinarias del cine latinoamericano reciente, sin lugar a dudas, es Santiago, la película de João Pedro Salles, el hermano del famoso Walter Salles, como algunas veces se dice el Salles bueno, y en este caso en particular es el registro del mayordomo de la familia, donde la película en algún momento va a explicitar la distancia de clase entre quien filma y aquel que es filmado, en uno de los pocos casos dentro del cine en general y del cine latinoamericano en particular, donde la conciencia de clase se expresa en la puesta en escena. Película única, Santiago, película brasilera, una de las 10 películas para mí, en este caso estamos hablando de 5, más importantes del reciente cine latinoamericano. El cine cubano supo ser muy importante, naturalmente, después de la Revolución Cubana. En la década del 60 era uno de las cinematografías más importantes. De pronto desapareció del mapa. Uno puede hacer muchos tipos de análisis, pero el cine cubano dejó de tener importancia. Sin embargo, hay una extraordinaria realizadora llamada Susana Barriga. Hasta ahora ha trabajado en documentales de mediometrajes o cortometrajes. Cómo construir un barco es una película excepcional, reciente película cubana, hace unos 5 o 6 años atrás, donde a través de la construcción de los barcos, como la película implica, hay una reflexión sobre el no poder o no salir de Cuba, y junto con eso el lugar del cuerpo en el trabajo. Una película única que poco tiene que ver con el cine que viene de la región, del cine caribeño, y que en este caso asoma, al menos en estos trabajos de Barriga, para mí una de las cineastas más interesantes que tiene el cine latinoamericano actual. 5 títulos simplemente para advertir que en el cine latinoamericano hay mucho más vida, más allá de Guacolda, más allá del Secreto de sus ojos, que son películas argentinas que poco tiene que ver en última instancia con el palpitar de un continente que tiene mucho más vida de la que aparentemente da la industria y en este caso el cine que más se conoce de la región. La secuencia que estamos viendo pertenece a una de las películas paradigmáticas de la contracultura cinematográfica latinoamericana. Es Agarrando Pueblo, film de Luis Ospina y de Carlos Mayolo. Un film que en algún sentido desnuda las pretensiones que se tienen desde el extranjero respecto del cine latinoamericano, pero que muchas veces también revela las fantasías y los deseos que se tienen desde Latinoamérica para ser reconocido eventualmente en el continente europeo. Y eso es un poco un problema que ya era un problema en la década del 70 y que hoy, en algún sentido, transformado en otro contexto, en otro orden simbólico e histórico, sigue siendo un problema vigente, que es el del reconocimiento. ¿Qué debe ser el cine latinoamericano? En el pasado el cine latinoamericano justamente se unía en torno a una idea del continente, política, que llevaba también una estética. Eso se transformó, se perdió, se volvió de algún modo a renovar una idea del continente, pero no necesariamente el cine latinoamericano pertenece a esa renovación de pensar el continente como una zona política. En la actualidad, probablemente los cineastas latinoamericanos se viven como una suerte de figura de archipiélago. Están separados, pero eso que los separa es lo que lo une. Desde Europa se sigue demandando una manera de hacer cine. Hay algunos cineastas, solo algunos, que se saben desmarcar de ese deseo y hacer un verdadero cine latinoamericano en el siglo XXI. Nos vemos la semana que viene aquí en El Cinematógrafo, el cine en la tele.